saben cuando contritan al Espíritu Santo. Amén. Y estuvimos hablando de la falta de perdón y de las heridas, de cómo reaccionamos muchas veces cuando somos heridos, cuando somos lastimados. Y estaba diciendo que cuando nosotros no perdonamos rápidamente, entonces se comienza a desarrollar y a formar en nosotros una raíz de amargura que después cuesta mucho arrancarla, porque tiene que venir como un proceso en la vida de uno más largo, más fuerte de lo que hubiese acontecido si nosotros inmediatamente aplicamos lo que es el perdón. Y muchas veces tú dirás, me hicieron algo tan grande que no puedo perdonar, eso fue duro, pastora. Ay, yo no importa, a mí también me han hecho cosas muy duras y yo perdono ahí mismo. Pero no porque soy buena, sino porque la palabra lo dice. Y si Jesús me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a otro? Además, que cuando tú conoces la palabra, entiendes la palabra, tú no quieres que se forme una raíz de amargura en ti. Tú inmediatamente vas a desechar todo eso, va a estar triste unos días, 2 días, 3 días, hasta una semana, 2 semanas, qué sé yo, el tiempo que sea. Pero no es lo mismo estar triste por una situación que aconteció, a que tú se te vaya formando una raíz de amargura. No es lo mismo tristeza, aflicción por algo, que amargura. Amén. Y no queremos estar, la amargura para nosotros. Amén. Porque Dios, el Señor tendió un manto de óleo, de gozo sobre el pueblo de Dios. Y ese lo recibe en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces estaba hablando también de que nosotros tenemos que las personas que no perdonan rápidamente adoptan un espíritu no perdonador. Y regularmente usan frases como, yo no perdono. Y hasta hacen así, no perdono. No, yo olvido, pero no perdono. O también usan frases, aún siendo cristiano, me la hiciste, me la paga, que eso no es de Dios tampoco. Y lo hacen en serio. O si no dicen, bueno, quizá en un tiempo yo perdone, pero ahora no estoy listo. ¿Cómo que no está listo para perdonar? Entonces el problema, o sea, siempre tenemos que estar preparados para perdonar. Porque cuando perdonamos, somos libres. Mira, si a ti te hicieron algo muy grande y tú dices, sabes que lo perdono o la perdono, si la otra persona no quiere perdonar, ese es su problema, pero usted es libre. Usted limpia su corazón de una vez. Amén. Entonces cantamos aquí, el Espíritu de Dios en este lugar, muévete en mí, pero para el Espíritu de Dios moverse en nosotros, ¿qué es lo que tiene que suceder? Fuera, en el nombre de Jesús, todo lo que estorbe, que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en mi vida. Dilo conmigo. Saco fuera todo lo que impida que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en mi vida. Amén. Dáselo fuerte. Y vamos a entrar en la parte 2, la segunda parte. Y si el Señor quiere, terminamos con la segunda, y si no, nos vamos con la tercera. Amén. Y dice, cuando somos heridos o lastimados, tenemos que perdonar de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Que esto no sea un cliché, que esto no sea una frase que nos las aprendimos y la decimos. No, así como Cristo me perdonó, yo voy, mira el cuadro y todo. Como Cristo me perdonó, así yo voy a perdonar. No, así como Señor, como tú me perdonaste, ayúdame y enséñame a perdonar. Entonces cuando le decimos ayúdanos y enséñanos, estamos reconociendo que por sí solo no podemos, necesitamos del Señor. Nada podemos hacer solitos nosotros. Necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor. Que lo tenemos, sí, es reconocer que tenemos ese amor. Amén. Las heridas son inevitables, pero podemos aprender a lidiar con ellas porque ningún dolor es demasiado profundo ni demasiado grande para no ser alcanzado por el poder y el perdón de nuestro Señor. Amén. Resulta que muchas veces las personas tienen problemas no solamente con otra persona, sino con sí mismo. Por cosas que quizás le acontecieron o cosas que quizás hicieron y no han dedicado un tiempo a hacer un inventario de su vida y a perdonarse a sí mismo. Hace un tiempo le estaba diciendo de que muchas veces la culpa de que algo nos pase a nosotros, miren, vamos a ser sinceros, a veces decimos que el diablo me tentó. Ay, Señor, dejemos a ese hombre tranquilo, ese no es hombre nada, ese lo que sea, tranquilo. Trabajo tiene ya. Dejémoslo tranquilo. Nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que Dios quiere depositar en nosotros. Y muchas veces ni es Dios, ni es el diablo, que somos nosotros con las actitudes y con la forma de ser,
que tenemos que desecharla en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en Mateo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, los que tengan su Biblia, el pastor de esta casa dice, ojeen la Biblia. A él le gusta ver la Biblia de papel y que suenen esas páginas. ¿Dónde están sus espadas? A ver, ¿quién trajo Biblia? Levántala. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, reverenciamos la palabra del Señor y quiero leerla en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, Mateo 18. Oh, yo no lo tengo aquí. Espérame. Vamos a ver si soy rápido. Que seas tú usándome como vaso, así como el nombre de esta hermosa casa, Ministerio Vasos de Honra, Casa de Restauración. Y me gusta agregar el Ministerio de Mujeres en Casa del Alfarero. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres necesitamos pasar por el taller del alfarero para que el Señor moldee nuestras vidas. Y seamos mujeres en el Espíritu. En el Espíritu no quiere decir que estamos volando, no. Sino, mira, que tengamos la sabiduría de Dios para saber cómo actuar en el momento que sea necesario. Y vasos de honra, 2 de Timoteo 2, 20, 21, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, de plata y de madera. Hay diferentes tipos de utensilios y todos son útiles. Están puestos cada uno en un lugar específico, con una asignación específica de parte de Dios. Porque no todos son cabeza, no todos son brazos, no todos son pies, no todos son cuello. Cada uno es importante porque es parte del cuerpo. Dice que si nos limpiamos de las cosas que nos separan de Dios, seremos útiles en las manos de Él. Yo quiero ser útil en las manos del Señor. Yo quiero, ¿cuánto quieren? Yo quiero ser útil en las manos de Dios. Amén. Entonces le pregunta a Pedro, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿Por qué seguimos hablando de este tema? Porque para que el Espíritu de Dios, como le dije anteriormente, se mueva con libertad en nuestras vidas y podamos ver un cambio en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros amigos y con todos los que nos rodean, tenemos realmente que estar limpios. Y una de las cosas que impide muchas veces que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros es la falta de perdón. ¿Por qué? Pues como le explicaba anteriormente, porque el corazón se entristece, el corazón se daña, se crea esa raíz de amargura, se endurece el corazón, se endurece, se pone como un corazón de piedra. Pero el Señor quiere cambiar ese corazón de piedra de muchas personas y poner un corazón de carne que sienta, que sea sensible, que aunque le hagan lo que le hagan. Mira, una de las cosas que yo siempre digo, Señor, no me quite esa, aunque yo soy un poco de temperamento fuerte, pero tengo algo, le doy gracias a Dios por eso, le digo, no me lo quite. Mi corazón es blandito. Yo me hablando rápido. Tú me pateas y el ratito ya yo, no es que se me olvidó la patada, sino que ya, o sea, no te dejo de amar por eso. Y si tú vienes, yo creo que como padre, que sus hijos pueden equivocarse, pero viene el hijo del papá y el papá inmediatamente abraza a su hijo, así como Dios lo hace con nosotros. Y entonces Pedro le pregunta, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Quizá Pedro preparándose para, bueno, si son 7 veces, déjame ver, perdona fulana, ya lleva 3, me le quedan 4.
No, mi amor, dice, y Jesús viene y quita ese pensamiento que él se estaba creando, él estaba formando ya 7 veces suficiente para perdonar. No, no, Pedro, no es así. Y el Señor le dice a la iglesia de Cristo, hasta 70. Pero no hasta 70 en un año, en un día. Cuantas veces sea necesario nosotros perdonar, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Por el bien de nosotros. Por el bien, para que podamos fluir con libertad en lo que Dios quiere que fluyamos. Para que podamos adorarle sin limitaciones. Derribar todas las barreras que pueden levantarse para impedir que la adoración, que nosotros podamos adorar a Dios con libertad. Todas esas y esa es una barrera muy fuerte, la falta de perdón. Y yo creo que todos hemos pasado por situaciones, hemos pasado por cosas donde de alguna manera hemos tenido resentimiento por alguien. ¿Hay alguien aquí que no haya pasado por eso? Yo he pasado. Yo he pasado por eso. Y he tenido que clamar muchas veces. O antes, porque el Señor ya me enseñó. Y había una vez que yo no podía perdonar a una persona que ni siquiera el pleito era mío, me tiró un pleito ajeno. Y a veces no tiramos los pleitos ajenos y eso es malo. Cada quien que pelee su batalla. Nosotros oramos, pero la batalla, mira, tu batalla es tuya. Y tú tienes que aprender ahí a pelearla de rodillas, clamando al Señor. Cuando Ana necesitaba a su hijo, ¿qué hizo Ana? Ella no buscó, ayúdeme, mira, el sacerdote, estoy el bundazo aquí, ayúdame a orar, porque yo quiero parir un muchacho. No. Ella tuvo que clamar en el altar. Y hoy la bendición más grande que tú y yo tenemos es que no solamente tenemos este altar jueves, martes, domingo y cualquier otro día, sino que tenemos un altar las 24 horas y los 7 días de la semana. Tenemos un altar, amén. Y es la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y ahí donde estemos podemos clamarle y decirle, Señor. Y clamar incluso y pedirle por las cosas que nos estorban. Cada uno sabe lo que le estorba. Yo sé lo que me estorba a mí. Algunas veces el Señor las cambia, otras no, otras más adelante. A veces Él nos deja muchas cosas porque quiere que aprendamos. Pero todo en la vida tiene un aprendizaje. Yo creo que cuando el Señor le dijo a Pedro, no, Pedro, no son 7, hasta 70. Algo aprendió Pedro a partir de ahí. Imagínense Pedro, yo no me imagino todos los problemas que tuvo mi hermano Pedro con el temperamento que tenía Pedro. Pero de lo que yo sí sé es una cosa, de que el temperamento que Pedro tenía lo usó correctamente. ¿Sabe qué? Para libertar al cautivo, para declarar una palabra al que la necesitara. Dice que en su primer discurso, ¿cuántos fueron salvos? Cinco. Y eso tenemos que hacer nosotros también. Pero todo yo pienso que surge a raíz de que Dios, Él permitió que Dios preparara su corazón para no albergar ni envidia, ni falta de perdón, ni rencor, ni nada que pudiera apartarle del propósito de Dios en su vida. El propósito de Dios en nuestras vidas. Y quizás tú digas, pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No importa. A mí también me hicieron. Pero no importa yo tampoco, amado. Aquí tenemos que morir al yo para que Cristo viva en nosotros y crezca en nosotros. Y nuestro Señor Jesús es impresionante. Camina con los discípulos 3 años. Le enseña, ama, le enseña a amar, le enseña muchas cosas. Y a la hora de la hora, hoy vamos a celebrar Santa Cena, en esa última cena que Él tuvo con sus discípulos, viene Judas. Y ya saben lo que hizo Judas. Pero ya Él sabía lo que iba a hacer Judas y Él estaba preparando. Y quizás decía, bueno, no se va a arrepentir. Bueno, que Dios lo sabe todo realmente. Él sabía que no se iba a arrepentir. Porque eso quizás tenía que ser una enseñanza para nosotros hoy en día. Pero Pedro sí. En Pedro no hubo arrepentimiento, hubo arrepentimiento. Y el Señor quiere enseñarnos a nosotros que hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. Que yo no puedo caminar con remordimiento, yo tengo que caminar con arrepentimiento continuo. Amén. La iglesia sigue creciendo. Me decía alguien ayer, quizá uno no ve que no está pasando muchas cosas porque quizá no tenemos todo como quisiéramos, los 3 servicios que queremos tener.
pero hemos crecido, pastora, estamos creciendo en otras cosas, en otras áreas. Cuando la iglesia puede ir a un nivel espiritual más adelantado, puede aprender a amar de verdad. Para mí es un sentimiento. Es más importante ser antes que hacer. Porque si comenzamos a ser sin ser moldeado, hay problemas. Y en eso está incluido la falta de perdón. Amén. Y vamos a ir a Génesis, vamos a ver aquí una historia que no voy a ir en todo Génesis porque es mucho, ni en toda la historia de José, pero voy a ir al punto donde Dios está ministrando y quiere ministrar a la casa, que es en el perdón. Y vemos en Génesis que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y le informaba a su padre, mira, la mala fama que tenían los hermanos de José. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la mala fama, con el mal testimonio. Bueno, la mala fama eso viene solito. Pero el mal testimonio, que nosotros no testifiquemos de Cristo, es otra cosa. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. De que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. De que Jesús fue a la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y dice que Jacob tuvo a José en vejez. Y quizás por eso lo amaba más que a sus hermanos. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, aquí hay algo como que no me cuadra. ¿Por qué? Porque si dice que él amaba más a sus hermanos y sus hermanos tenían resentimiento porque sentían que Jacob amaba más a José que a ellos. Y esto para los que tienen hijos, y te estás desviando del tema, no, es parte. Para los que tienen más de un solo hijo, los hijos se aman por igual. Yo te voy a decir algo, nosotros como pastores, nosotros no tuvimos hijos, lo saben ustedes, pero para nosotros ustedes son nuestros hijos. Y quizás te diga, pero usted ama más, no, nosotros no tenemos ni favoritismo con nadie, ustedes lo saben, ni hago grupo, ustedes lo saben. Aquí yo no tengo favorito ni grupito, porque no funciona. Y yo me voy a la historia de Pedro y Juan, de Pedro, la forma de Pedro ser y Juan, que dice que era el amado de Jesús, porque siempre tenía su pecho, o sea, estaba cerca de Jesús. No era que Jesús amaba más a Juan, era que en Juan había una necesidad de ser amado, de estar cerquita de él, de sentir lo que Jesús le podía dar, qué sé yo, había un sentimiento especial de Juan hacia Jesús. Y a veces tú ves que un hijo es más pegado a la mamá, pero eso no quiere decir, tengan cuidado, no amen más a uno que a otro. Tienen que amarlo igualito, con sus defectos y sus virtudes. Yo creo que siempre hay algo bueno en cada uno de nosotros. Amén. Y dice que le amaba más, lo tuvo en vejez, y le hizo una túnica de colores, de diversos colores. Y viendo esto sus hermanos le aborrecían. Y dice que sus hermanos tenían envidia de él. Cuidado con la envidia, iglesia. No podemos. Tenemos que vigilar eso. Cuando usted sienta que tiene ese tipo de sentimiento, usted mismo, no venga y pastor, únjame que tengo envidia. No, yo no lo voy a hacer. Usted mismo, usted diga, Señor, tengo envidia. Esto no es de ti. Quítame esto. Quítame esto. Ahí mimito, eso es pelear la batalla. Si de Efesios me dice a mí que fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo me fortalezco en el Señor, quiere decir que yo estoy al pendiente de mi Dios, de que yo me fortalezco en Él, que yo estoy, cuando yo estoy mal, yo tengo que ir donde ese Dios que me fortalece y decirle, estoy mal. Y sus hermanos le aborrecían. Y dice que sus hermanos tenían envidia de él y conspiraron contra José para matarlo. Y dice que lo pusieron en una cisterna. Vacía, por supuesto. Y cuando yo leía, yo decía, ¿por qué la cisterna estaba vacía? Quizás te diga, si hubiese tenido agua, quizás se ahoga. Yo no creo que se hubiese ahogado. Porque si el agua me representa a mí, el Espíritu Santo, y él, ya Dios, desde que nació, ya Dios tenía un propósito con José, no lo iba a dejar morir. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros no podemos tener temor de entrar en las profundidades de las aguas.
que cuando el Espíritu, que nosotros tenemos que ir hasta lo más profundo, contar, de conocer, de amar, de vivir la experiencia con el Espíritu Santo. Tenemos que ir a lo más profundo. Yo siempre digo, donde tú sientas que se te va el aire, en ese momento en que tú sientas que te mueres, porque hay momentos en que tú estás tan fuerte metido en la presencia de Dios que tú dices, hasta aquí llegué. No, ahí comenzaste porque está muriendo algo de ti para hacer algo bueno, algo diferente. Dáselo fuerte. Y todos tenemos que anhelar eso. ¿Cómo yo puedo no tener, no mantener ese resentimiento de falta de perdón? Cuando aprendes a disfrutar a Dios y a Dios. Cuando tú aprendes a conocer al Espíritu de Dios y a disfrutar su presencia. Porque si el Espíritu Santo me dice las Escrituras, que redarguye, que confronta, que ministra, que guía, que es mi maestro, que me ayuda, que es mi todo, entonces te va a decir, estás mal. Entonces ahí tú no haces así, te das 2 pasitos para atrás y dices, Señor, si es verdad, ayúdame, ayúdame. La iglesia es libre, ¿verdad? Creo que liberta la palabra. Ahí tú me llamó Dios. Entonces dice que sus hermanos, bueno, ya dijimos esto, y le pusieron una cisterna y dice que cuando Rubén, uno de sus hermanos, escuchó esto, le dijo, no lo matemos. Siempre tiene que haber un hermano que esté ahí diciendo, no matemos al otro, no lo matemos. No lo matemos. ¿Y cómo lo matamos, pastores? De muchas formas. Ustedes saben cómo matamos a alguien, cómo mutilamos el cuerpo de alguien, cómo nos convertimos en mutiladores del cuerpo de Cristo. No hay que buscar un machete y caerle a machetazo. No, de muchas formas de mutilar a alguien. Y aquí todos, yo de primera, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a no ser mutiladores del cuerpo de Cristo. Porque cuando mutilamos a alguien, nos estamos mutilando a nosotros mismos también. Amén. No lo matemos. Y yo estaba investigando lo que puede representar una túnica de colores. La túnica de colores puede representar el favor divino, la elección para un propósito superior. Y cuando digo superior, no te estoy hablando de alguien que va a ser superior a otro, para Dios somos igualitos. Pero me refiero a superior a que un llamado donde Dios te coloca para hacer un trabajo específico, guiado por el Espíritu de Dios. Te quiero que haga esto como Jonás, que lo llamó a Jonás específicamente para hacer un trabajo. Vaya a Nínive y lleve este mensaje. A ver si el pueblo se arrepiente, porque dígale a él que si no se arrepiente lo voy a destruir. Y él llevó el mensaje. Ustedes saben ya la historia de Jonás, no vamos a estar ahí. Pero finalmente él llevó el mensaje y el pueblo se arrepintió. Entonces él fue llamado con un llamado superior. No porque era más importante, sino porque había una palabra específica dada por Dios para este hombre, igual que otros. ¿Ok? Y esa túnica puede representar ese favor divino, la elección para un propósito superior. Puede representar la gracia de Dios. También puede representar la preparación para enfrentar desafíos. A mucha gente no le gusta enfrentar los desafíos. No, yo quiero entrar en el propósito divino y yo quiero ser elegida por el Señor y la gracia de Dios sobre mí. Pero cuando viene la preparación para enfrentar el desafío, ahí como que no quieren. No, pastor, esa parte no, porque ahí me está llevando para el desierto. Pero el desierto es preparación. Amén. En el desierto ahí el Señor prepara el corazón para que aprendamos a amar y no odiar. Pero digan que sea que es verdad. Entonces, puede representar preparación para enfrentar el desafío, la preparación para enfrentar las adversidades y las cosas que nos rodean, la preparación para enfrentar la traición, la preparación para enfrentar lo que sea que a usted y a mí no nos agrade. Cualquier cosa que para usted y para mí sea mal. Cualquier cosa que a usted y a mí no hiera. Porque Dios nos prepara así. A veces permite que nos hieran para ver qué vamos a hacer con esas heridas. Si vamos a recurrir a Él para que Él sea que las sane. Amén. La túnica de color está asociada con el plan de Dios. Puede estar asociada con el plan de Dios. Que supera el entendimiento humano. Hay cosas que nosotros no la entendemos ni la vamos a entender nunca. Nunca.
cosas que nos pasan, que acontecen. Me están así, que nosotros podemos tomar y podemos hacer una prueba un día, esto la vamos a hacer, un jueves de esto, la vamos a hacer, prepárense, que ya la pastora viene con algo en la mente. Y podemos tomar en un versículo y todo predicar del mismo versículo. Y yo te aseguro a ti que cada uno se va a parar aquí a hablar diferente. Es infinita la palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Por eso vamos. Por eso es que la palabra es medicina. Amén. Entonces esta túnica está asociada, de colores, puede estar asociada con el plan de Dios que supera el entendimiento humano. Y esta gracia y este favor de Dios no fue solamente dado para José, también para ti. También para ti. ¿Tú sabes dónde el Señor nos puso la túnica de colores a usted y a mí? ¿Tú sabes dónde? Cuando Él aceptó el sacrificio. Y cuando Él vino, el mismo Dios, siendo hombre, vino a la tierra. Y cuando Él dijo, ¿sabes qué? Aquí voy porque quiero reconciliar a mi pueblo contigo, Padre. Había una sola manera de poner esa túnica. Y la puso en nosotros. Y esa túnica tiene un solo color. Y es roja. Y es la sangre de nuestro Señor Jesús sobre nosotros. Ahí recibimos la túnica. Cuando Jesús fue a la cruz, cuando fue crucificado, cuando fue lastigado, cuando fue vituperado, cuando le pasó todo lo que tenía que pasarle para que tú y yo recibiéramos esa túnica. Tenemos que apreciarla y no rechazarla. Y tú dirás, pero tiene un solo color, carmesí, suficiente. No necesitamos más colores. Los demás colores usted lo disfruta cuando sale de ese arcoíris en el cielo. El pacto hecho con Dios y con el hombre. Tiene que disfrutarlo. Yo me maravillo cada vez que yo veo ese arcoíris. Yo lo miro cuántas veces salgo y yo me quedo maravillada de verlo. Y yo le contaba que hace unos cuantos años, tengo por ahí, lo voy a usar para ponérselo. Estaba sentada en mi casa, como siempre, el porche ahí. Y estaba lloviendo bastante y yo disfruto la lluvia. Cuando no me hago el pelo, porque si no se me pone así, se me para los muebles. Y yo veo este arcoíris que está como por encima de la casa de los señores que viven enfrente. Y yo me quedo mirando y digo, yo nunca había visto un arcoíris reposar en un lugar. No sé si tú lo has visto, Dios me dio ese privilegio de verlo y lo grabé. Y yo veo que está encima de esa casa, pero cuando me doy cuenta no está encima de esa casa. Cuando yo me doy cuenta está frente a mi casa. Y yo lloré, yo me puse nerviosa. Yo siempre digo, ay Señor, ya. Yo siempre cuando me pasan cosas así, creo que ya Dios me va a llevar. Y yo busqué el teléfono para tener una evidencia. Y yo creo que ese video lo vamos a poner aquí un día para que ustedes vean lo que hace Dios. Y son cosas y experiencias que todos tenemos que anhelar tener con el Señor. Ahora no vaya tú a decirle, Señor, dame la experiencia de ver la caída de un arcoíris. Tú sabes, deja que Dios lo haga solito. Y estaba ahí, yo lo miraba y se veía como, y yo decía, Dios mío, ¿esto es real? ¿Esto es real? Dios es real en tu vida. Dios es real en mi vida. Y como es real, Él tiene el poder para libertar y limpiar tu corazón y el mío. Decía el salmista, Señor, escudriña mi corazón. Entra hasta lo más profundo de mi corazón. Cuando Él decía de mi ser, de mis pensamientos, de mis emociones, de todo. Límpialo hasta lo más profundo. Es más, donde ni siquiera Él sabía que podía existir algo. Y a veces hay cosas en el corazón de nosotros que nosotros no sabemos. Están ahí tan ocultas. Y tú te dices, ¿por qué me siento tan mal? Porque hay cosas ocultas dentro del hombre que tienen que salir. No que lo publique en Facebook. No lo publique, no tiene que publicarlo ni contarlo. Pero si Dios lo sabe y te hace sentir mal, es porque Él quiere que saque eso de tu corazón para que comiences a vivir en la plenitud de Cristo. Entonces también puede significar, me fui largo. Decía que esa túnica no era solamente para José, sino también para todo aquel que recibe la bendición de Dios. Y están dispuestos, porque yo recibí la bendición y estoy contenta. No, perdónenme, tienen la información por mitad, se la voy a completar. Y están dispuestos ¿a qué? A luchar hasta el final. ¿A luchar cómo? No, a permanecer firme en Cristo Jesús hasta el final con su mente puesta en el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. No anhela tener una túnica si tú no estás dispuesto a llegar hasta el final. Anhela mejor estar hasta el final para que entonces el Señor te ponga la túnica.
Y muchas veces quieren la túnica porque se ve bonita. No, anhela la presencia de Dios. Crecer, serte en Él, para llegar hasta el final. Y anhela llegar hasta el final, donde recibirá. ¿Qué va a recibir? ¿Quién no anhela eso? Tenemos que dejar que Dios trabaje en el corazón de nosotros. También puede significar una preparación para el liderazgo. Cuando una persona que tiene un liderazgo toma ese liderazgo antes de tiempo, hay problema. Porque comenzó a hacer sin que el Señor le haya formado. Tenemos que ser formados todos. Y entonces aquí viene cada problema, entonces se va arraigando una raícita de amargura en la gente. Mira lo que me hizo fulano, mira lo que me hizo, no, piensan por ahí. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere prepararnos primero, porque tenemos que aprender a lidiar hasta con las ofensas. ¿Entiende? Y es parte de la preparación lidiar con las ofensas. Usted no se puede andar ofendiendo por cada rato y enojado por cada rato. Yo me enojo mucho. Pero no es, dicen que airado, mano, ¿para qué? O sea, me puedo airar. Lo que no puede permanecer ahí. ¿Entiende esto? Y yo le digo al Señor, ayúdame con esto. Porque yo reconozco mis debilidades. Pero ahí Dios me fortalece. Cuando las reconozco delante de Él. Entonces puede significar una preparación para el liderazgo. También puede significar sabiduría, protección, que la necesitamos. No mi sabiduría, esa no vale nada, la de Dios. Y la protección divina del Padre. Porque a pesar de que la túnica de José fue destruida, la sabiduría y la enseñanza que le fue impartida permaneció. Y nosotros tenemos que anhelar tener la sabiduría de Dios para permanecer. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque pase lo que pase, usted está firme en Cristo porque usted sabe quién lo llamó y quién lo está preparando. También puede significar o simbolizar esa palabra que iba a permanecer en el corazón de José. Y esa palabra que tiene que permanecer en tu corazón y en mi corazón. Ofreciéndole protección y ofreciéndole una alianza y fe en sus pruebas. Estamos protegidos por la palabra. Estamos protegidos por la palabra. Y en las pruebas estamos protegidos por esa misma palabra y por esa hermosa presencia del Señor en nosotros. Amén. Pero cuando José llegó a sus hermanos y le quitaron la túnica y le tomaron y le echaron en esa cisterna vacía, que no había agua, ya le había dicho. Luego ellos miraron que venían de Galaad una compañía de israelitas que iban para Egipto. Y cuando ellos vieron, espérate, mira, yo pienso, sí, pero podemos sacar beneficio de José. ¿Para qué lo vamos a dejar ahí? Que se muera. Si se lo podemos vender, mira, los esclavos tenían un costo en ese tiempo, tenían valor. Mira el corazón, estamos hablando, ¿verdad? El corazón de estos hombres. Era tremendo. Pero Dios es bueno y también lo amabas a ellos. Y quizás también te va tratando con el corazón de ellos. Y lo vamos a ver. Ustedes conocen la historia. Egipto puede representar un lugar de provisión. Porque allí en Egipto había abundancia. Pero cuando lo vemos en lo espiritual, Egipto puede representar oscuridad e ignorancia. Entonces nosotros tenemos que aprender a decidir. ¿Qué queremos? ¿La abundancia? ¿La ignorancia? ¿O queremos la abundancia del Espíritu de nosotros, la sabiduría del Padre? Y dice que tomaron a José y lo vendieron por 20 piezas de plata. Cuando estaba leyendo esto, yo me acuerdo de que nuestro Señor Jesús no fue vendido por 20 monedas, fue vendido por 30 monedas. Lo que me enseñó a mí personalmente, que si José fue vendido por 20 monedas y nuestro Señor fue vendido por 30 monedas, y ustedes conociendo a nuestro Señor, lo que aconteció, lo que sigue aconteciendo, y que fue muerto y que fue resucitado, y que el tercer día resucitó, y que está vivo y vive para siempre. Y José, que a pesar de que fue vendido, y ya ustedes saben todo lo que él pasó, no voy a entrar ahí, su corazón se cuidó. Yo pienso que Dios cuidó el corazón de él, pero él mismo tuvo que hacer algo para cuidar su corazón. Yo creo que hay una parte que le toca a la iglesia de cuidar el corazón, sus pensamientos.
Es otro tema. Y en Génesis 50:15 dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de que se muera, de su muerte, perdón, diciendo así, diréis a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y leer esto es grande, ¿verdad? Porque él le está pidiendo que por favor perdone a quien le hizo daño. No sé cuántas personas te hicieron daño a ti. Y quizás tú no has perdonado. Y si alguien te hizo daño, este es el momento de tú perdonar, de liberar. Liberar a esa persona y liberarte tú. Dice que y José, mientras hablaban, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, hemos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José, no temáis. Ya acuérdense que ellos dijeron, quizá no haga daño por todo el mal que le hicimos. Quién sabe, tiene ahora una autoridad tremenda, él puede acabar con nosotros en fracción de segundo. Pero mira la respuesta de José, no temáis. ¿Estoy yo en lugar de Dios? Tú y yo no estamos en lugar de Dios para enjuiciar y para declarar. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de muchos pueblos ahora. Pues no tengáis miedo, y sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así le habló al corazón. En Génesis 45:4 dice, entonces José, cuando vio a sus hermanos la primera vez, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, escucha esta palabra, no entristezcáis. No tengan pesar por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice el 14 del 45:4, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos sobre ellos. Ahorita cuando cantábamos, si el Espíritu de Dios está en este lugar, y pedíamos que se moviera en nosotros, ahí yo pensaba muchas cosas con las que también yo he tenido que lidiar, y ya aquí sabe, muchas de las cosas que yo predico también yo las he vivido. Y si alguna no la he vivido, me tengo que preparar, mi esposo sabe. Pero cuando tú sabes quién te llamó, y tú estás dispuesto a obedecer a Dios, no a obedecerse a sí mismo, usted se somete al Espíritu de Dios. Y ahí parada pensaba, pedimos que el Espíritu se mueva en nosotros. Y a veces tenemos rencor, falta de perdón, envidia, miramos mal a una gente. Tantas cosas que tenemos que dejar que se vayan de nosotros. No quiere decir que de ahora por ahorita ya, somos limpios. No. Es un proceso en el cual Dios va trabajando a medida que nosotros le permitimos y vamos reconociendo cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Yo creo que este es un buen tiempo para nosotros tomar un tiempo, unos minutos, y meditar en, aquí los más jovencitos son estos muchachos, pero quizás en su poca edad que ellos tienen, quizás han pasado por cosas y quizás tengan ya cosas en sus corazones, la cual si ellos lo permiten, Dios las saca desde ahora.
y no permitan y no van a permitir que a partir de ahora ninguna raíz de amargura los agarre a ellos. Pero quizá los que somos más mayores, quizá hemos pasado por situaciones y tenemos personas quizá alrededor, al lado de nosotros, qué sé yo, personas que quizá hace tiempo que no hemos visto. Uno dice, me hizo algo y me dolió. Tómate un tiempo y libérate. Sé libre. Sé libre. Ahí donde estás, ni te tienes que parar así sentadito como estás. Desocupa tus manos y cierra tus ojitos y preséntate delante de Dios. Preséntate delante del Señor y presenta cada situación, cada persona que te hizo daño, no al que tú le hiciste, porque eso es otro tema, eso lo vamos a predicar después. Todo el que te hizo daño, todo el que te provocó una herida, todo el que te produjo tristeza. Por favor, mi niño lindo, que no se distraiga, que no distraiga a la mamá que está con la niña. Por favor, hijito. Todo el que te hizo una herida, este es el momento de tu recibir liberación, de tu perdonar y dejar ir. Si hay alguna raíz de amargura muy fuerte, este es el tiempo de arrancarla. Decirle, Señor, arranca esta raíz de amargura de mi vida. No quiero sentir rencor. No quiero sentir odio. Quita todo odio de mí. Quita todo resentimiento. Yo quiero disfrutar de la libertad. Esa libertad que tú me diste. Porque dice que conoceréis la verdad y esa verdad me hará libre. Y esa verdad es Cristo. Había una vez un hombre. El equipo de adoración puede subir con mucha reverencia y los demás se quedan con los ojitos cerrados. Con mucha reverencia y mucho cuidado, por favor. Y había un hombre que dice, es una historia, que lo mordió un perro. Quédese con sus ojitos cerrados, deje que el Señor le ministre.